Hola compañeros y compañeras. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy es sobre la media propia. Entonces vamos a ver qué es la media propia. Vamos a ver un análisis de una encuesta que hice que me llamó mucho la atención la respuesta a una pregunta. Y por tercero voy a mostrarles una aplicación que desarrollé para el cálculo de la misma. Entonces, ¿qué es la media propia? Digamos que yo tengo un control y el control me dice que para el triglicérido alto la media es de 197, que tiene una desviación estándar de 3.80. El coeficiente de variación no me lo da, pero yo lo calculo con las dos medidas anteriores. Listo. Pero esos son los datos que me da en el inserto el fabricante, que utiliza X instrumentos, X operarios, X condiciones ambientales y X fuentes de variación. Pero yo en mi laboratorio tengo que hacer esos cálculos también. Pero todas estas variables van a cambiar en mi laboratorio, o si no, la gran mayoría. Entonces yo, de acuerdo a mis condiciones, yo también tengo que calcular mi media, mi desviación estándar y mi coeficiente de variación para mi triglicérido alto. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es los controles que estoy haciendo diario. Los voy escribiendo, los voy tabulando. Cuando tenga de 20 a 25 mediciones, entonces empiezo con los cálculos. Primero hago una limpieza de datos, después unos cálculos estadísticos. Bueno, la limpieza de datos con unos filtros, los cálculos estadísticos con Z-score y demás. Después de esto, ya entonces tenemos nuestra media, nuestra coeficiente de variación y nuestra desviación estándar propia, pero tienen que ser validadas con respecto al fabricante. Por eso los cálculos estadísticos. O sea, no nos debemos confiar de lo que nos dio, sino de que tenemos que ver si cumplen o no cumplen. Y si cumple, tenemos nuestra media propia. Ahora bien, vamos a la pregunta que me llamó la atención sobre la encuesta que hice. En esta encuesta participaron 50 personas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué método utiliza para eliminar los valores atípicos o aberrantes? Y puede escoger más de una opción. Esta encuesta tenía como descripción que era para hacer la aplicación para el cálculo de la media propia. Entonces las respuestas que habían era filtro Edison, test de Grutz, Z-score o no hago ningún cálculo. Ahora vamos a ver los resultados. Los resultados arrojaron que el 48% no hace ningún cálculo, o sea, casi la mitad no hace ningún cálculo. El 24% hace el filtro de Edison. Si fuéramos a lo usual sobre la media propia, el filtro de Edison solo no nos sirve porque ¿con qué validamos? Con filtro de Edison lo que eliminamos son los valores atípicos, pero ¿con qué validamos? Con la media del fabricante. Otra respuesta que me dieron fue filtro de Edison o prueba o test de Grutz. Son lo mismo, o sea, tienen el mismo fin, eliminar valores atípicos o aberrantes. ¿Y con qué se validan? Aquí sí, esta sí tiene razón. Filtro de Edison más el Z-score. Con el Z-score se valida esa media y esos datos que calculamos. Aquí, bueno, este sí no tiene discusión, no hago ningún cálculo, que tiene el 48%, y esta es lo mismo que si me hubieran respondido filtro de Edison, prueba o test de Grutz, con que se valida esos resultados. O sea, que pudiera dar más, sino que la pregunta no la formulé porque al principio quería saber qué pruebas utilizaban más que todo. Entonces, ya que están analizados esto, vamos a la aplicación. Bueno, aquí está la aplicación. Yo le llamé Maubox 1.0. ¿Por qué 1.0? Porque es la inicial y de aquí vienen actualizaciones, más cálculos estadísticos. Empiezo a ponerle una API con inteligencia artificial para cuando se nos presente cualquier inconsistencia en los datos o cualquier cosa, pues nosotros sepamos por lo menos preguntar y que sean respuestas relacionadas al área de nosotros. ¿Sí? Eso hay que hacer un entrenamiento previo y entonces queda, por decir así, personalizada la calidad en laboratorio clínico. Bueno, entonces
Aquí a la izquierda tiene una, una ventana que pues son cuestiones de información, de instrucciones de uso acerca de nosotros, contacto, pero aquí la importante es la de los cálculos, no sin restar la importancia a la demás. Entonces, la de los cálculos. Entonces, yo para este ejercicio tengo dos tablas. Una que llame triglicérido alto 1, otra que llame triglicérido alto 2. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una con el filtro y voy a hacer otra con el test de Grutz. No porque uno sea más que el otro, no quiero demostrar eso. Lo que quiero es de que vean cómo funcionan ambos. Entonces, vamos con entonces la carga de datos. Entonces aquí hago clic y busco dónde está mi triglicérido alto 1. Aquí está. Lo voy a abrir. Lo cargó. Ahora me lo muestra. Aquí está. Entonces aquí me preguntan, ¿qué filtrado de datos quieren hacer? Bueno, vamos con este. Vamos a hacer filtro de Dixon. Entonces me dice, aplicar filtro de Dixon. Si yo cogiera este de Grutz, se me despliega los niveles de confianza, pero primero vamos a hacer el filtro de Dixon. Vamos a trabajar triglicérido 1 con filtro de Dixon. Entonces, aplicar filtro de Dixon. Listo, entonces me dice, medidas de tendencia central, la media 208.88, desviación estándar 22, coeficiente de variación altísimo, 10.58. Veamos la gráfica. Miren esta gráfica cómo la forma. ¿Sí? Aquí nos dicen unos datos de Dixon que pues que el que le guste estudiar más a fondo el filtro de Dixon, pues ahí le sirve. Dicen de que en el filtro de Dixon los valores atípicos se llaman aberrantes. Entonces dice que encontró el 110, que es un dato menor aberrante, o sea, entre el menor es aberrante, y que lo eliminó, un dato eliminado. Y me muestra después de borrado el dato, la tabla como quedó. Aquí está. Después de borrado el dato, entonces me muestra cómo quedó la media, cómo quedó la desviación estándar, y mire cómo mejoró el coeficiente de variación 3.83. Y me muestra la nueva gráfica. Miren cómo ya mejoró la gráfica. Esta es una gráfica de distribución normal. ¿Sí? Ahora, como les decía en las diapositivas, hay que validarla validar la media con el cálculo del Z-score, teniendo en cuenta la media del fabricante y la desviación estándar del fabricante o del grupo depende de lo que nos estemos comparando. Entonces dice que el analito, vamos a poner triglicéridos, TG, las unidades es miligramos sobre decilitro. El nivel del control, entonces vamos a coger que es nivel alto. Un antico aquí me etiqueten. Nivel alto. La medida del fabricante, yo la tengo anotada por acá, 197, que es la misma que estaba ya en la diapositiva. La desviación estándar del fabricante, 3.80. Listo. El criterio de aceptabilidad. En Colombia se utiliza mucho 1.65, 1.68. En otros países, he leído como en Perú, que se utiliza 2. Pues vamos a ponerlo más estricto, 1.65. Entonces validamos con la media, con el Z-score. Y no cumple. El criterio que escogimos fue 1.65. Miren el Z-score lo que dio, 3.13. O sea que eliminando los datos atípicos, eliminando los datos atípicos, con esa desviación estándar, no nos cumple ese grupo de datos. Entonces, estos que están en gris son los datos que yo ingresé. O sea, ¿se acuerdan cuando acá puse triglicéridos, miligramos de triglicéridos, nivel alto y eso? Y estos son los que calcula, los que están en fondo negro. Y la interpretación no cumple. Si la interpretación fuera en verde, dijera cumple. Entonces, si yo quiero esta tabla descargarla, yo le doy aquí, descargar la tabla, y él me la genera. Yo le puedo poner la tabla aquí, el nombre que yo quiera, o tabla Z-score T1. Y la pongo también en donde yo quiera. Vamos a guardarla aquí. Listo. Vamos a verla. Ahora mejor visualización, pero ya ahí podemos ya interpretarla ya.
o tenerla guardada. Entonces aquí tenemos, ya nosotros podemos decir de que de esos conjuntos de datos ya nos tocaría ya investigar en qué estamos fallando, que eso, bueno, ya serían cuestiones de manejo del analito, de las diferentes variables y esas cosas. Bueno, listo, no nos atrasemos. Vamos entonces con triglicérido número 2. Entonces vamos aquí otra vez. Software que lo monté en la nube, no lo hice un ejecutable para que las actualizaciones lleguen de inmediato y pues ya todo en la nube. Entonces, pues para estar como a triglicéridos 2. Vamos a ver que nos cargue. Aquí nos carga, ya nos cargó. Y aquí nos actualizó la tabla, nos muestra los datos. Y ahora vamos para el filtrado de datos, entonces ya vamos a cambiar test de GRUDS, como les dije, no porque uno sea, no, yo estoy recomendando uno ni el otro. Simplemente estoy mostrando las opciones de la aplicación. Entonces 90, 95. Yo tomo como 99 más recomendados según la literatura. Pues 99 y 95 son los que más utilizan. Yo se lo voy a poner bien exigente, 99% de confianza. O sea, un 0.01 de error. Y entonces me pide aquí aplicar test de GRUDS. Aplico test de GRUDS y me da las medidas de tendencia central. La media 196, desviación de 2.73, coeficiente de variación 1.39, mucho menos que los datos anteriores. Miren esta gráfica de distribución normal, sin aplicarle el filtro aún, con los datos iniciales. Miren cómo se ve bonita esa campana, esa gráfica de distribución normal. Aquí por lo menos son datos que utilizó para utilizar el test de GRUDS. Y esto, pues el que le interese documentarse un poquito más sobre el test de GRUDS, pues aquí ve en qué se basó el software para mirar si había datos atípicos. Me dice que no hay datos atípicos. Entonces, como él siempre me va a hacer una gráfica y me va a calcular los datos. Estos datos que están aquí son los mismos. ¿Por qué? Porque no detectó valores atípicos. Estaban muy bien los datos, muy bien, digamos que dentro del ejercicio, muy bien procesado. Entonces aquí tengo la gráfica, es la misma porque son los mismos datos. Prácticamente no, son los mismos datos. Entonces aquí él me guarda lo último que yo puse. Como estamos trabajando con el mismo control, entonces los datos los dejo. Le pongo otra vez el criterio de aceptabilidad de 1.65, bastante exigente, que se maneja más en Colombia, y le doy validar media con Z-score. Y miren, si me cumple, ¿por qué? Porque el criterio que le puse es 1.65, o sea, el menor. Y miren cuánto dio el Z-score, 0.09. ¿Sí? Entonces, aquí estos datos sí los puedo validar. Los datos anteriores no los puedo validar. Por eso es que es importante la validación con el Z-score, con el fabricante o con el grupo par. ¿Sí? Ya aquí lo mismo, descargar la tabla, la descargo como la otra. Entonces, cualquier duda, sugerencia, ahí le dejo mi correo. Y voy a dejar también un número de WhatsApp. Y entonces, cualquier duda, inquietud, a la orden. ¿Listo?